soy Yatza Saúd, directora general de Capodastro, y el día de hoy nos encontramos en los estudios Santa Rec con una gran personalidad. Él es Juan Hackett. Bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad es un placer estar con ustedes. No, hombre, muchas gracias a ti. Bueno, platícanos un poquito sobre tu trayectoria. Te la resumo rápidamente. Ok. Pues yo empecé en la música desde muy joven, muy chiquitito. Recuerdo perfecto que mi padre llevó una vez una guitarra a la casa y la dejó ahí. Después solito me puse a moverle y aprendí a tocarla yo solo. Y eso fue desde muy pequeñito. Después me gustó la música folclórica latinoamericana que, bueno, estaba en boga en esa época que yo estaba joven. Y de ahí surgió mi gusto por estar en los escenarios y por estar en las giras y demás, porque pues llegué a tocar con varias bandas como Incataki, como Inti Illimani, como los folcloristas, en fin, por ahí empezó mi historia musical. Y después, mi padre también, tuve la fortuna de que llevó un radio de banda civil y a mí me empezó a gustar hablar, y me la pasaba a veces horas. Era un hobby muy divertido el estar hablando por la banda civil. De ahí brincó el gusto por la electrónica y ya en la electrónica estudié ingeniería en electrónica y comunicaciones y pues estuve haciendo mis prácticas ya de radio en el Instituto Politécnico Nacional, ahí en Esime, Culhuacán. Y de ahí continuó este gusto por seguir hablando y por la música, porque estando en una estación de radio empiezas a conocer un montón de artistas, música de todos tipos y demás. Y ya después, cuando ya tuve oportunidad de tener una empresa, lo primero que hice fue montar una estación de radio comercial, que se llamaba Cool 99.7. Esto fue allá en Chalco, Estado de México. Lamentablemente, esta estación de radio, desde la independencia, porque no formábamos parte de ningún grupo radiofónico, nunca logró la concesión y el gobierno nos hizo favor de clausurarla. Un día en domingo llegamos y todos los cables estaban cortados y los sellos de clausura de parte del gobierno, por esta falta de apertura que tiene nuestro gobierno de apoyar los proyectos independientes y los proyectos que están fuera del reglamento, como lo que le está pasando ahorita a nuestra querida Carmen Aristegui. Entonces, de ahí, con el gusano de seguir con la radio, se me ocurrió inventar una radio por internet que se llama Radio Independiente. Y bueno, esta radio hasta la actualidad sigue funcionando, digamos así. Y por ahí estamos en ese camino de la independencia, ahora haciendo radio por internet. Eso es, como en resumen, tu trayectoria. Platícame un poquito sobre el concepto de radio independiente. ¿Por qué se te ocurrió crear radio independiente? No crear, digamos, apoyar bandas comerciales, sino cantautores. Fíjate que originalmente yo tuve también una disquera que se llamaba MW Records y de alguna manera me di cuenta cómo trabajaban las compañías transnacionales que firmaban artistas. Ahí nos enteramos de cosas que yo nunca supe, y fuera de estar trabajando tantos años en el ambiente musical, nunca me enteré de contratos, de cómo firmaban a los artistas y del rollo que tiene que ver con las regalías y demás. Entonces, cuando yo me doy cuenta, al fundar MW Records, de cómo trataban a los artistas, las disqueras independientes y las compañías, cómo los explotaban, cómo eran leoninos los contratos que les hacían para hacerlos prácticamente ser esclavos de las disqueras durante mucho tiempo. Algunas bandas como Secta Core, como Santa Sabina, como La Barranca, íconos del rock nacional, estuvieron con nosotros allá en MW Records. Y con ellos tuve unas pláticas de muchas horas enterándonos precisamente de esta situación. Ellos brincaron a la independencia precisamente porque estaban atados con estas compañías transnacionales y se sintieron tan liberados en poder hacer las cosas en lo individual, en lo independiente, que eso me animó mucho a apoyar a más artistas independientes, porque lamentablemente hay discos que nunca salieron, hay artistas que se firmaron y fueron congelados toda su vida, que hasta decidieron inclusive dedicarse a otra cosa, porque firmaron con estas disqueras y jamás salieron sus proyectos. Entonces, la independencia tiene esa ventaja de poder hacer lo que tú quieres con ese amor que le pones y con esas ganas que le pones. Siempre llegas a una disquera internacional y llegas
haces fiesta, cuando te firman, te vuelves loco y muchas veces termina no pasando nada. Y terminas yéndote completamente al hoyo. La independencia te permite hacer las cosas con ganas y con fuerzas. Eso es lo que me volcó, digamos, a armar esta radio y radiodifusora independiente, porque gracias a eso pude darme cuenta que había mucho talento también. Muchísimo talento que, pues tú cuando escuchas la radio nada más es lo único que crees que existe. Pero en cada esquina, en cada calle que tú vas pasando, de pronto escuchas hasta cuando están ensayando. Escuchas una batería, escuchas un saxofón, escuchas a alguien que está vocalizando. Y cuando te metes en el mundo de la independencia te das cuenta que hay gente extraordinariamente talentosa. Y es una tristeza que nadie apoye a esas personas. Que ese sueño que tienen por ser artistas, ese sueño que tienen por ser personas que en algún momento que su trabajo sea conocido, porque a veces el ser famoso y ese tipo de cosas es muy efímero. El ser muy conocido y el ser famoso se pierde luego, pero cuando tienes la música grabada, cuando tienes las canciones que perduran, y eso es lo padre de esta gente que yo creo que eso es lo que más buscan muchos de ellos. Digo, honestamente, estuve a punto de salirme de esto, porque algunas bandas que se les quiso apoyar al principio, y esa es una recomendación que les hago a todas las bandas y artistas independientes, es que después de que graban su disco, no empiecen a pensar de qué lado del avión van a viajar. Porque eso me pasó con la primera banda que apoyé. Justo se llamaba Coco Wash. Y ellos emocionadísimos porque les grabé su primer disco, porque los apoyé, porque inclusive renté el hard rock, el rock stock que ya no existe. Les hicimos un montón de promoción. Pagamos payola en la radio comercial para que los tocaran, para que les hicieran entrevistas y demás, y los chavos se volaron, perdieron piso de instantáneo, y eso es algo que no debe de hacer el artista independiente, porque el trabajo es duro y el camino es largo, y es mucho más largo que cuando tienes dinero, ¿no? Entonces, estos chavos ya de pronto se sentían virtualmente rockstars, y eso estuve a punto de dejar la música nada más por esa decepción que me causaron ellos. Hay gente que tiene dinero y hay gente que le gusta el trabajo de muchas bandas independientes, pero no se salgan del huacal, como se dice, ¿no? Muy bien. Hablando un poquito sobre la trayectoria de un músico independiente, ¿cuál crees que sean las ventajas y desventajas de ser independiente? Yo creo que las ventajas, como te dije hace rato, es que tú eres tu propio jefe. Tú sabes hasta dónde quieres y cómo quieres. Tú sabes cuántas ganas le quieres echar a tu proyecto. Y esa es una ventaja que poca gente tiene, porque no te vuelves un empleado, te vuelves tu propio jefe. Y una desventaja que tienen, obviamente, pues es la difusión. La difusión en la actualidad, pues se ha vuelto muy complicada. Te repito, las estaciones de radio comercial lamentablemente piden lo que se llama payola para poder sonarte. Inclusive ya los portales. Es muy difícil hacer un boom en YouTube, es muy difícil hacer un boom en Spotify, en todas estas plataformas nuevas, porque hay tanta variedad, hay tantos artistas, que yo lo único que le sugiero a la gente que hace proyectos independientes es que verdaderamente crean en él y trabajen mucho. Gente como nuestro artista invitado en esta capotocada, en la segunda capotocada, Lascano Malo, él es un artista que yo sé que ahorita está estudiando. Y se fue a la escuela a estudiar recientemente y estudia piano y estamos hablando de una personalidad que tiene muchos años, una trayectoria muy larga en este rollo musical, y de todos modos sigue preparándose. Ya es una figura conocida, y si tú vas a su casa encuentras papeles, encuentras sus libros de notas, porque va a la escuela. Entonces la preparación que tienen que tener todos los músicos independientes, eso sí, tiene que ser mucho más pulida y con mucha más dedicación, porque si no nunca va a pasar nada. Entonces, ¿qué consejos les darías, además de la preparación,
a los músicos independientes que quieren empezar? Lo primero que tienen que hacer es no claudicar. Nunca. Creer en su proyecto. Y si son una banda, sobre todo porque estamos presentando bandas en esta segunda capotocada, también es importante que se vuelvan prácticamente hermanos. Yo en estos años, casi 32 años en el ambiente musical, he visto desaparecer cualquier cantidad. He perdido hasta la cuenta, porque no hay bandas tan efímeras que están a punto de entrar a grabar, que están a punto de empezar su primera tocada y ni siquiera llegan a eso. Ni siquiera logran tener esa hermandad y esa convivencia. Hay que entender con mucha claridad lo que es un proyecto y lo que es la amistad. Porque tú puedes conocer bandas ahorita internacionales como Rolling Stones, que siguen vigentes, como, en fin, tantos reencuentros que ha habido. Y las disoluciones siempre tienen que ver con problemas personales. Entonces tenemos que dejar y entender que esto también es un negocio, no nada más es una diversión, no nada más es un hobby. O sea, si tú quieres mantenerte, ¿por qué? Porque hay que comprar guitarras, hay que comprar parches para la batería, micrófonos, pedestales. Tienes que entender que para eso se necesita dinero. Tienes que aprender a cobrar tu trabajo, porque es un trabajo. Independientemente, cada artista famoso se vuelve una empresa que mantiene a mucha gente, entre todo el staff, entre toda la gente que hace representación, marketing, o sea, todo eso se vuelve una empresa. Tienen que ver de verdad como un negocio esto para que las amistades, las peleas y demás y los conflictos se vuelvan como en segundo término. Para que ellos, entendiendo que están en un trabajo, ¿cuántas veces no te ha tocado a ti trabajar en un lugar donde no te gusta o en un lugar donde te sientes incómodo? De todos modos trabajas ahí porque tu necesidad de crecimiento, de proyección y demás es una necesidad. Si las bandas independientes también lo vieran de esa manera, lograrían mucho más porque los conflictos personales son como los de la casa. Afortunadamente tú tienes hermanas y tienes mamá. La integración familiar que logras es como una empresa. Se pelean y se pueden dar desgreñadas y lo que sea, pero siguen siendo una familia. Si logran las bandas hacer que eso se convierta en una familia, para que las peleas no los lleven a circunstancias en donde los separen, están del otro lado. Esa es una de las recomendaciones más importantes. Después sería buscar precisamente medios independientes que tengan esta apertura para escuchar su música, para escuchar su trabajo, como el caso de ustedes, de Capodastro, elevando tu tono. Hay que acercarse sin miedo. No tienes idea cuántos cantautores han estado en Radio Independiente y han crecido en Radio Independiente porque tuvieron el valor de hablar de una manera muy sincera cuando nos escribían vía inbox en el portal de la estación. Y hay quienes nada más, lo único que hacen es, te ponen el video, oigan, ahí les paso mi video y mi música para que vean. ¿Sabes qué hacemos con esa gente que escribe así nada más? Ni siquiera los escuchamos. Cuando encontramos a la persona y ellos escriben de otra manera como, oigan, fíjese que soy un cantautor independiente, estoy tratando de que mi trabajo salga a la luz, les paso estas 2 canciones para que las aprecien y demás. O sea, hay que ser humildes cuando te presentas, pero todo el mundo te escucha. Nada más hay que tener las palabras adecuadas para llegar. Y por último, de verdad, lo que les decía del maestro Lascano Malo, prepárense muchísimo. No quiero decir quién, pero en este mismo estudio donde estamos grabando, he escuchado que hay una falta de preparación. Y me gustaría de verdad hablar hasta con ellos para animarles y para decirles, señores, trabajen mucho, pónganse las pilas de verdad. Hay que aprender a cantar, hay que aprender a tocar y hay que estudiar música. Porque este medio no es de aprendices ni es del burro que tocó la flauta. Hay que prepararse. Aún que tengas el virtuosismo para desarrollar un instrumento, batería, bajo, guitarra. Hay que prepararse muchísimo. Hombre,
Fíjate que estamos tremendamente honrados, muchas gracias por tus palabras. Estamos muy honrados de verdad de que hayas aceptado no solo a ser el host de nuestra segunda Capotocada, sino también haber venido a esta entrevista. Y por eso que quisiera hacerte unas preguntas. La primera es, ¿por qué aceptaste ser nuestro host? La verdad es porque creo en proyectos independientes como el de ustedes, que apoyan a personas que están buscando salir adelante. O sea, eso a mí me puede, de verdad. La gente que apoya a otra gente, ojalá así fuera el mundo. Si todos apoyáramos en lo que fuera, hasta la abuelita que saca la basura en las mañanas y que no puede apenas caminar, si barriéramos las banquetas y apoyáramos, y no nada más barriéramos nuestro pedacito, sino el del vecino también, para que luego el vecino hiciera lo mismo, todos estaríamos adelante. Y me gusta mucho su proyecto, por eso acepté. Muchas gracias. Oye, ¿qué esperas? Esta es la segunda pregunta. ¿Qué esperas de esta segunda Capotocada? Yo espero encontrar bandas interesantes, espero que exista esta humildad de parte de ellos y que también sus fans y toda la gente que esté participando ahí en el evento, pues se prenda, apoyen para que las redes y todo esto sea un conjunto de crecimiento parejo entre el público, entre las bandas y entre ustedes, ¿no? Y sobre todo también con los patrocinadores que afortunadamente pues he visto que tienen, y agradezco mucho también a nuestros amigos de Antarrec y a todos los patrocinios que tengan, porque eso es creer también, y sumando pues podemos salir adelante y haciendo cosas muy interesantes. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, por tus consejos, por ser nuestro host. Estamos muy honrados. Un placer, y pues nos vemos el próximo abril. El 18 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Banamex Santa Fe para la segunda Capotocada. Pueden comprar los boletos en Ticketmaster o directamente en taquilla. Entonces nos estaremos viendo por allá. Y después nos vamos al after, a la terraza, a la chopería de La Florida, que también es nuestro patrocinador. Y allí nos vamos a divertir bastante. Sí, pues muchas gracias, Juan.